Bienvenidos a la información aquí en RT. Abrimos nuestro informativo con la última noticia del día. La policía británica califica de atentados terroristas los incidentes en el puente de Londres y en un mercado cercano. Estos dos ataques están relacionados con un asalto en un barrio del sudoeste de la capital. También se ha confirmado al menos un muerto. Para detallar toda la información de este último momento tenemos a Julia Muriel Dominsaila aquí en vivo y en directo. Julia, ¿cuáles son? ¿Nos puedes resumir un poco la información de estos tres sucesos? Así es. Lo primero que hay que decir es que estábamos hablando de tres, como vos decís, episodios. Uno en el London Bridge, un atropello masivo. Otro en el Borough Market, un mercado cercano, muy turístico y muy conocido. Y un tercero en el barrio cercano Vauxhall del sudoeste. La policía lo que confirma es que los primeros dos que mencionamos son ataques terroristas, no así el tercero en Vauxhall. Es decir, que han confirmado que se trata de un atentado terrorista en el puente en el London Bridge y en el Borough Market, que como decimos es un mercado muy transitado y muy turístico y muy cercano a este puente central en la ciudad de Londres. Por otra parte, la información confirmada es al menos una víctima mortal y varias más que se irán confirmando, como venimos diciendo, ser muy cautos con la información, basándonos en las fuentes oficiales. Otra de las informaciones importantes es que Theresa May se dirige hacia Londres, que ha suspendido momentáneamente sus actividades de campaña y que se reunirá con el comité de emergencia que se llama Cobra y que la última reunión que tuvo fue con el atentado en Manchester, recordemos, en marzo, que terminó con más de 20 víctimas y decenas de heridos. Y bueno, como veníamos comentando, la policía de Londres lo que pide es también mucha cautela, que la gente no se acerque a la zona y que quienes estaban allí se alejen por cuidado, que se pongan a salvo, que pongan sus celulares en silencio y que avisen al 999 de cualquier información. Recordemos que estamos hablando de diferentes hechos que se dieron en simultáneo. Ya la policía de Londres ha confirmado que dos de ellos están relacionados con un acto terrorista. El tercero todavía no se determinó, sigue la investigación. Son lugares muy cercanos. El puente de Londres, que es el primero que salió y que se informó en las redes sociales y que confirmó también la policía en las redes sociales. Luego se conoció entonces el del mercado y un tercero que todavía se desconoce si está vinculado a estos que ya fueron determinados por los actos terroristas y se confirmó un muerto. Exactamente, y como decimos, es toda información de última hora, por eso se mencionan estos tres episodios que sucedieron casi simultáneamente. Estamos hablando de un atropello masivo en el London Bridge. En el caso del Borough Market se hablaba de apuñalados y de una respuesta armada por parte de la policía de Londres. Todavía se desconoce cuántas personas participaron de estos atentados. Se hablaba de 3 en algún momento. Se desconoce también si están detenidos o no y nos estamos basando, por supuesto, en las fuentes oficiales para ir confirmando cada una de estas informaciones. Y, por supuesto, estamos compartiendo imágenes en vivo de cómo va actuando la policía, que va evacuando la zona y que fue, por otra parte, una de las primeras cosas que se informaron a través de las redes sociales. La gente empezó, por supuesto, a compartir videos mostrando este operativo, gran operativo de seguridad y este caos por la zona tan céntrica de Londres. Además, un sábado a la noche, cuando está empezando el verano, con lo cual la gente vuelve a salir a las calles. Claro, lugares céntricos, por supuesto. Julia, nosotros estábamos observando el gran dispositivo policial. También se encuentra trabajando en la zona los servicios de emergencia, las ambulancias, los médicos, porque habrían reportado en alguno de los episodios incluso apuñalados. Exacto, en el Borough Market se habla de que hubo, sí, armas blancas. No está precisado todavía cómo fue ese episodio, es lo que se está investigando. Por ahora la investigación sí va avanzando y ya confirmó la policía de Londres esto, que se trata de actos terroristas, estos dos primeros, el del atropello en el London Bridge y en el Borough Market, este mercado que decimos muy conocido y muy transitado y muy cerca del London Bridge. Por otra parte, había un episodio en el Vauxhall, un barrio al sudoeste, que por ahora se está descartando como un episodio que esté relacionado con estos dos. Por supuesto que la investigación continúa, pero en principio los dos primeros sí son catalogados por la policía de Londres como atentado terrorista y se cataloga así, por supuesto, la investigación que continuará, que por lo menos por el momento va un muerto confirmado, pero se habló de víctimas en plural, así que se está esperando confirmación. La confirmación. Exacto. Hablando también de hechos terroristas,
terroristas en Londres y en el Reino Unido en general, uno no puede dejar de mencionar un ataque reciente que hubo también en el Reino Unido, en ese mismo país, con respecto al concierto que se dio en Manchester, donde hubo 20 fallecidos, la mayoría menores. Exactamente, y además el contexto, ¿no? Claro. En Europa no solamente de atentados concretos que vamos informando, pero además de amenazas y evacuaciones que se tienen que hacer en diferentes lugares por amenazas o por cuestiones sospechosas que va detectando la policía. Entonces, bueno, por supuesto que esto llega en un momento en el que el contexto es de mucha tensión, de creciente tensión al respecto de los atentados, y por supuesto cubriendo la información en el minuto a minuto, recibiendo las imágenes e intentando confirmar los datos para ser cautos con la información. Lo mismo que pide la policía con los ciudadanos, también se le pide a los medios de información, pero bueno, por el momento podemos decir que ya se habla de 2 actos terroristas relacionados entre sí, el del London Bridge y el del Borough Market. Esto es lo que por el momento sabemos, y una víctima mortal que hay que lamentar hasta el momento, y luego sabremos más información al respecto. Pero bueno, como decimos, mucha cautela, se pide que la gente no se acerque a la zona, que los que estaban allí se alejen. Incluso también se conoció un video de un restaurante en donde se le pedía a la gente que se tirara al suelo por precaución hasta que supieran qué era lo que estaba sucediendo, porque repetimos que esto está sucediendo casi en vivo, fue hace muy poquito. Aquí vemos las imágenes del lugar donde la policía ingresa a este restaurante y le pide a todos que se tiren al suelo para tratar de contener un poco la situación. Como estamos observando, que son todas también imágenes y videos que circulan por las redes sociales. Exactamente, de hecho hay que destacar que lo primero se conoció a través de las redes sociales, y que incluso el Twitter de la propia Policía de Londres se refirió a eso, dijo: estamos informados de lo que están contando en las redes sociales, estamos trabajando allí en los lugares que se reportan episodios. Y bueno, por eso, como decíamos, ahí luego se confirmó que había 2 episodios más, además del London Bridge, este del Borough Market y el de Vauxhall, pero luego se confirmó que actos terroristas se califican al Borough Market y al London Bridge. Aquí vemos cómo iban informando del Borough Market, y aquí cuando decían que están al tanto de los reportes de las redes, bueno, esto hay que decirlo, ¿no? Porque es algo muy actual que está sucediendo, que últimamente se informa primero por las redes antes que la información oficial. De todos modos, volver a las fuentes oficiales en estos momentos de gran tensión es importante para no difundir información errónea. Y bueno, también el propio alcalde de Londres se refirió a esto, Sadiq Khan, en Twitter, y pidió que se siga la información de la Policía de Londres. Así que, como decimos, confirmado hasta el momento un fallecido, varias víctimas, se habló de varias víctimas, y lo que confirman es que se investiga como acto terrorista tanto el atropello masivo en el London Bridge como lo que sucedió en el Borough Market, que está a determinar, pero que se habla de apuñalados y de una respuesta armada de la policía. Bueno, Julia, vamos a seguir, por supuesto, en el instante a instante de todo lo que suceda allí, de todas las imágenes que también nos vienen llegando en vivo y en directo desde Londres, más que nada desde la zona cercada, donde la policía dio y manifestó un dispositivo de seguridad extremo en el que intentaban también evacuar a todas las personas desde el lugar. Dos atentados ya confirmados como terroristas, un incidente más que todavía no se corresponde, pero que está siendo investigado, un muerto, y habría también varios heridos o posibles víctimas mortales más sobre estos sucesos. Exactamente, y para ampliar esto hablamos con un testigo de esto que sucedió y vamos a escuchar qué nos contaba. Por supuesto. Ya unos turistas italianos estaban asustados, temblaban. Les llevé a una estación de trenes. Cuando salía de la terminal la cerraron y no me dejaron volver a mi autobús, que ahora se encuentra en el puente atascado. Gracias, Julia, por toda la información. Por supuesto, tenés prioridad para darnos todo lo que sucede a minuto, ¿eh? Ha sido aquí con nosotros nuestra corresponsal Julia Muriel Dominzain con toda la información de último momento sobre los incidentes en la capital británica. Y para seguir con la información sobre lo que sucede en Londres, conectamos en directo con Leonardo Boix, es periodista del Telégrafo, y él reside en Londres. Nos va a acercar un poco el ambiente de todo lo que sucede y la información de último momento. Buenas noches.
Un gusto de saludarte. Me gustaría saber en principio y preguntar, en el país había unas fuertes medidas de seguridad con respecto a lo del ataque. ¿Qué es lo que sucede ahora? ¿Qué se sabe hasta el momento? Aparentemente la cifra se elevaría a 7, hay una veintena de heridos. Y lo ocurrido, para resumir, a las 10:15 horas de la noche, una camioneta blanca atravesó el puente de Londres, atropelló a una veintena de personas. 3 personas se bajaron de esta camioneta. Las 3 personas llevaban, estos 3 sospechosos llevaban cuchillos de 30 centímetros aproximadamente, y ni bien bajaron de la camioneta comenzaron a atacar a la gente que se encontraba en ese lugar. Estos atacantes bajaron las escalinatas hacia el mercado de Borough, que queda, digamos, lindante al puente de Londres, y comenzaron a atacar en distintas partes, en bares y restaurantes del mercado de Borough, incluido un restaurante que se llama Brindisa, por ejemplo, o un pub que se llama Tavern. Varios incidentes en distintas partes del mercado. La policía acaba de confirmar que efectivamente fueron 2 los ataques en el puente de Londres y en el mercado, pero el incidente en Vauxhall se descartó. Es un incidente que no está vinculado con el terrorismo. Hubo un apuñalamiento, pero no tenía que ver con este grupo. Hay un detenido, hasta este momento hay una persona detenida, y los 2 atacantes restantes se dieron a la fuga. Por eso hubo distintas redadas en otras partes de Londres. En la estación de Monument, por ejemplo, que queda al sur del puente de Londres, fue cerrada. Al menos 50 agentes armados bajaron las escalinatas para ingresar a la estación de metro, aparentemente buscando a uno de los sospechosos que se habría dado a la fuga. Y como bien decían, la primera ministra británica, Theresa May, en las próximas horas va a encabezar una reunión de emergencia COBRA con la plana mayor del ejército y de los servicios de inteligencia para evaluar la situación y determinar, digamos, cuáles fueron las razones y quiénes han sido estos atacantes. También se pronunció el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y también los distintos ministros del gobierno británico, incluido el jefe de la oposición, Jeremy Corbyn. Recordemos que Gran Bretaña estamos en el medio de una elección. En 7 días nada más hay celebraciones de elecciones aquí en el país, así que la campaña electoral nuevamente se ve truncada por este atentado terrorista, como lo calificó la propia primera ministra. Leonardo, me gustaría saber, vos que estás desde el lugar y residiendo en Londres, ¿cuál es el nivel de alerta que se percibe en general, tanto en la sociedad como en las medidas de las autoridades en cuanto a posibles ataques terroristas? Como bien decían, la semana pasada un atentado terrorista en Manchester, en el Manchester Arena, con 22 muertos, entre ellos muchos niños, y poco después de ese atentado el gobierno decidió elevar el nivel de alerta terrorista de severo a crítico, el más elevado, pero 2 días después se bajó esa alerta y volvió a severo, que implicaba que un atentado era altamente probable. Es muy probable que en las próximas horas se vuelva a elevar el nivel de alerta, y esto implicaría que los soldados y personal del ejército saldría a las calles armado para justamente proteger y evitar otro posible atentado. Muchos analistas están haciendo comparaciones entre este atentado que ha ocurrido hace pocas horas nada más y el atentado que ocurrió hace varios meses, en marzo, sobre el puente de Westminster, en el que 4 personas fueron arrolladas por un atacante, quien después salió con un arma blanca y trató de apuñalar a varias personas, hirió mortalmente a un policía, pero fue abatido. Así que hay muchas señales, digamos, similares entre estos 2 ataques, pero bueno, son las primeras horas y estamos esperando los últimos informes de la policía, que ha sido muy cauto hasta el momento, ha pedido que no se especule, pero bueno, hace pocos minutos nada más tenemos reportes no confirmados acerca de que hubo 7 muertos. Sería interesante saber un poco, conocer acerca del ambiente social, el pánico que puede generar en Europa este tipo de situaciones. Bueno, yo estoy aquí en el Reino Unido desde hace 20 años y recuerdo perfectamente los atentados del 7 de julio del 2005 y en aquel entonces efectivamente fue realmente una sorpresa para la población ese tipo de amenaza, ese tipo de ataque.
lo que hemos visto en los últimos meses es que la población ha salido, digamos, con calma, respondió con calma, volvió a la normalidad horas después de haber ocurrido estos atentados, pero esta es la primera vez que ocurre un atentado a la noche contra personas que estaban divirtiéndose. Recordemos que estamos iniciando una noche cálida, iniciando el verano, mucha gente en los restaurantes y en los pubs, y esta es la primera vez que vemos un ataque dirigido directamente a la gente en esta situación. Habíamos visto la semana pasada en Manchester lo que ocurrió durante el concierto de Ariana Grande, y nuevamente una semana después registramos un nuevo atentado terrorista en el sacude a toda la población, y el nivel de alerta sigue siendo severo. Por el momento el gobierno no ha elevado, pero toda esa zona ha quedado vallada, no hay gente en la zona de London Bridge, y vamos a esperar en las próximas horas más información acerca del número de muertos, el número de heridos, y cómo reacciona el gobierno ante esta situación, ¿no? Leonardo, por supuesto, vamos a seguir la información desde cerca. Gracias por atender a RT.